Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a un episodio más del taller bíblico Sembrando en tu palabra, donde vamos a ir descubriendo el proceso de la historia de la salvación dentro del mundo, dentro del pueblo elegido y también en nuestra propia vida. Hemos visto a grandes rasgos el libro del Génesis, la creación del mundo, los primeros hombres y cómo estos, ¿verdad?, rompieron con la relación con Dios a causa del pecado original, siendo expulsados del paraíso. Comentábamos que el paraíso, más que un lugar, es un estado de perfección y de gracia que goza el hombre y que por la envidia del demonio se pierde. Pero Dios hace una promesa para restaurar la relación y busca un hombre que confíe en él. Así es como llegamos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que a Jacob se le cambió el nombre por el de Israel y que tuvo 12 hijos. Uno de ellos era José el Soñador. Y por azares del destino, ¿verdad? Este terminó siendo el salvador de los pueblos ante la hambruna, que se sucesó. Y es por eso que Israel, con toda su familia, terminó viviendo a las orillas de Egipto, en una planicie. Pero esta familia se fue multiplicando, llegando a ser un pueblo numeroso. Ahí es donde comienza, pues, nuestro tema de este día, donde Dios va a liberar a su pueblo de esta opresión egipcia, haciendo una alianza con él. Y vamos a comenzar entonces con el libro del Éxodo. Y para esto, pues vamos a hablar un poquito de él. Algunas tribus de Israel conservan tradiciones antiguas sobre su estancia en Egipto. Van a comenzar a superar todo eso que pasó, ¿verdad? Es una nación que pasa por la península del Sinaí y que lleva el pacto o la alianza que su Dios Yahvé establece con ellos. No todos los israelitas estuvieron en Egipto, solamente algunos clanes. Unos salieron de Egipto entre los años 1720 y 1570 a.C. con la expulsión de los Ixos. Esto pues son datos históricos, ¿verdad? Otros escapando de la opresión de Ramsés II hacia el 1250, acaudillados por Moisés en su reflexión sobre los orígenes como pueblo. Israel se ve reflejado en estas tradiciones y los responsables de la formación del pueblo, sobre todo en la época monárquica, dan a estas tradiciones la forma literaria para desentrañar en estos acontecimientos el origen teocrático de Israel. Como pueblo de la alianza con Yahvé, incluso la elaboración literaria, más que un recuerdo detallado de esta opresión de Egipto, recuerda lo que sufrían algunas tribus del norte de Palestina bajo el reinado de Salomón en la segunda mitad del siglo X. Al regreso del destierro en Babilonia, las tradiciones del Éxodo se completan y se profundizan desde una experiencia histórica. Por eso es que la catequesis del Éxodo subraya que Israel es un pueblo con personalidad propia, es el pueblo de Yahvé, es un pueblo libre y con quien Yahvé ha pactado una alianza eterna. Esta acción está narrada como un drama con su prólogo, su nudo y su desenlace. El prólogo nos va a presentar la escena y los personajes. Es el cuadro de la opresión. Los israelitas son marginados en esta sociedad egipcia. Los actores son, por una parte, Yahvé, el pueblo que tiene sus corifeos, ¿verdad? Moisés acompañado de Aarón y en cierto modo también las parteras. En el nudo es un núcleo dramático que tiene dos escenas en las que se realizan ciertas señales, ¿verdad? Como el cayado, el agua, las ranas, mosquitos, los tábanos, la peste, las úlceras, el granizo, las langostas, la tiniebla, la muerte de los primogénitos y la muerte de los egipcios. La estructura de las escenas, llamada también plagas de Egipto,
se ajusta a un esquema literario uniforme, orden de Dios de llevar el mensaje al faraón, ¿verdad? Las narraciones amplias y breves se distribuyen de una forma esquemática, una breve y dos amplias y una breve. Dios tiene su plan de formar un pueblo que sea libre y que le sirva de señal para otros pueblos. A este plan se cumplirá, a pesar de los obstáculos, el desenlace, y todo sucede en una noche. No una noche cronológica, sino en un tiempo litúrgico de la Pascua, que tiene dos partes: la preparación de la ceremonia y el hecho de la liberación, que va acompañado de la gran señal liberadora. El paso por el Mar Rojo es la victoria que culmina con la acción de gracias, como toda ceremonia litúrgica de Pascua. Entonces, como podemos ver, pues en esa época la transmisión de las creencias pues era verbal. Se iba transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, y como pudimos escuchar, pues hasta que están en el destierro ya en Babilonia es que se ponen todas esas tradiciones por escrito. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el tema propiamente y vamos a entrar al libro del Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 1, versículos 6 al 16. Y este capítulo, bueno, yo lo voy a resumir, ustedes lo pueden leer completo, porque si no, pues se hace muy extenso el audio. Y pues, o de repente son largos, y de repente pues sí me han llegado a decir, ay, es que no da tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahí que todos los que llegaron a Egipto con José, sus hermanos, el faraón, todos los de esa generación se murieron. Ya no estaban, eran generaciones nuevas. Pero como los israelitas comenzaron a tener muchos hijos, pues se fueron multiplicando a manera de que llegaron a ser poderosos, ¿sí? Y el país estaba lleno de ellos. Por lo tanto, cuando llega un nuevo rey a Egipto, que no había conocido a José, que no tenía nada que ver, pues le dijo al pueblo, ¿no? Que ese pueblo estaba creciendo mucho en número y que podría llegar a ser o que era más poderoso que ellos. Por lo tanto, empieza a tramar algo para que sigan aumentando. Porque puede ser que en un caso de una guerra, pues ellos se pudieran poner al lado de sus enemigos para pelear en contra de los egipcios. Y por eso es que ponen un capataz encargado de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Y los empiezan a hacer construir las ciudades de Pitón y de Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más maltrataban a los israelitas, más aumentaban en número. Por lo tanto, los egipcios esclavizan cruelmente a estos israelitas y les comienzan a amargar la vida, porque los egipcios les tenían miedo. Y los someten también a atender los trabajos del campo. Y aparte, por si esto fuera poco, el rey de Egipto, o sea, el faraón, habla con las parteras Cifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dice que cuando atiendan sus partos, se fijen en el sexo del recién nacido. Y si es niña, pues que la dejen vivir. Pero que si es niño, que lo maten. Y bueno, dentro de la reflexión que podemos hacer de este texto, podemos darnos cuenta que aun cuando en apariencia Dios se olvide de ellos, pues siempre va a estar al pendiente. Estos quedan esclavizados, los tratan mal, en apariencia son más débiles, porque si no fuera apariencia, el señor faraón, pues no tendría miedo, ¿verdad? No tendría miedo de ellos, no tendría miedo de que se rebelen. La cuestión es que el mismo israelita
o el mismo pueblo hebreo, en su mentalidad de pobreza, no se dan cuenta que ellos son más, no se dan cuenta que cuentan con Dios y simple y sencillamente aceptan la opresión con sumisión y permiten que incluso lleguen a matar a sus hijos. Hay que darnos cuenta que la mayoría de los hombres tratan mal a los que son más débiles, a los que ven más débiles. Por eso incluso podemos llegar a escuchar, ¿no?, refranes como es que estás haciendo leña del árbol caído, o es que te pones de tapete te pisan. Y esto podemos constatarlo desde nuestra propia experiencia, cuando hemos llegado a tener problemas y llegamos a ser blancos de burlas, cuando caemos en la esclavitud de relaciones que nos perjudican, en vicios que controlan nuestra vida y que muchas veces cuando buscamos ayuda encontramos un maltrato. En alguna ocasión, ¿no?, por ejemplo, puedes decir, pues es que tuve un problema con mi pareja y sé que la regué y pedí disculpas, y entonces se le trepó la soberbia y lejos de escucharme, me trató peor, ¿no? O de repente a las personas que cuando nos sentimos mal nos acercamos y les decimos, es que ocupo que me ayudes, y de repente pues sientes que te están poniendo el pie en el cuello. Lamentablemente, tristemente, a veces tenemos ese comportamiento. El punto aquí es que Dios, a pesar de su silencio, está presente siempre. O sea, el pueblo vivía como no sé si decirle paradoja, metáfora, ¿no? Como el elefante del circo. Ese, que cuando el elefante nace chiquitito, pues le ponen una estaca y le atan una cuerda y entonces quiere caminar, pero no puede, no tiene la fuerza. Y pues ya cuando el elefante es adulto, está enorme, está bien, pudiera salir corriendo, pero ya no lo intenta porque él ya sabe que no se puede mover de ahí, como si siguiera atado. Entonces, hay que ver que muchas veces nos puede llegar a pasar eso. Podemos quedar esclavizados, pero también es cierto que la esclavitud está muchas veces en nuestra mente. Somos libres, nada más el chiste es que nos movamos. También vemos en este texto cómo desde esa época, ¿verdad? O sea, había como un control de natalidad, ¿no? O sea, pues si nace varón lo matas, si nace niña le permites vivir, ¿no? Y aún así el pueblo se multiplicaba. Entonces, desde esa época tan antigua, milenaria, existen los asesinatos de bebés dentro y fuera del vientre. Y si nos damos cuenta, estos asesinatos tienen más razones políticas que humanas. Y son súper antiguos, nada de modernidad. A mí me da mucha risa cuando dicen, es que es la época moderna. No, hombre, esto ya existía desde cuándo, ¿sí? Y en todas las culturas ha sido así. En Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, leemos que un hombre de la tribu de Leví se casa con una mujer de esta misma tribu y tiene un bebé. A este bebé, esta mujer lo esconde durante 3 meses, pero ya no podía esconderlo por más tiempo. Entonces un día se le ocurrió la idea, la genial idea iba a decir, de tomar un canastillo de junco, taparle todas las rendijitas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y lo pone dentro del canastillo y lo deja entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y le dice a una de las hermanas del pequeño, ¿verdad? Una hermana más grandecita, que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto, porque ella sabía que la hija del faraón bajaba a bañarse al río. Entonces esta, cuando baja y las sirvientas se paseaban por la orilla, ve el canasto. Entonces le dice a una de sus esclavas que lo traiga y cuando abre el canasto,
ve que dentro había un niño y el bebé estaba llorando, por lo tanto siente compasión de él. Obviamente sabe que es un pequeño hebreo, pero siente compasión de él. Y la hermana del niño le propone a la hija del faraón que si quiere que ella mande llamar una nodriza hebrea para que le dé el pecho al niño. Y esta le dice, claro que sí, o sea, ve por ella. Y la muchacha va precisamente por la mamá del niño. Y la hija del faraón le dice, tómalo, críamelo y yo te voy a pagar por tu trabajo. La madre del niño se lo lleva, lo cría y ya cuando está grandecito se lo entrega a la hija del faraón, la cual lo adopta como hijo suyo, le pone por nombre Moisés porque dice yo lo saqué del agua y obviamente lo educa, ya más adelante, ya siendo grande cuando se lo entregan, lo va educando precisamente pues como su hijo dentro de palacio, como si fuese un Egipto, ¿no? Dentro de la dentro de la meditación de este texto podemos resaltar, ¿verdad? La astucia de la mamá de Moisés. Es impresionante cómo Dios se vale de ella para hacer crecer en palacio a aquel que ha de liberar al pueblo de la opresión. Y no nada más eso, le pagaron por criar a su hijo, o sea, no nada más le salvó la vida, además le pagaron por cuidarlo. Y precisamente por eso es que podemos ver que Dios se va riendo de la astucia del hombre que obra en la maldad. Y sí, muchas veces parece que los malos se salen con la suya, parecen que va triunfando, que pueden llegar a oprimir, que pueden hacer lo que quieran, pero Dios tiene sus propios planes. Y aun cuando aparentemente se tarda pacientemente en socorrer, lo hace de forma paulatina y lo hace de forma progresiva. La cuestión ahorita, en los tiempos que nosotros vivimos, es que queremos todo inmediato, todo rápido. O sea, la comida rápida, las relaciones rápidas, una respuesta rápida, todo. O sea, y vamos perdiendo aquella sorprendernos, aquello maravillarnos de las cosas simples y de las cosas sencillas que realmente pueden dar un fruto duradero y que pueden dar un fruto estable. Siempre andamos corriendo de aquí para allá, enfermos de estrés, de ansiedad, no podemos dormir, pero es por eso. Entonces, Dios tiene su plan de salvación, tiene su plan de liberación del pueblo y de la humanidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ejercitar la virtud de la paciencia. Y ante las adversidades de la vida, ser astutos como la mamá de Moisés. Al grado de defender la vida arriesgando la suya propia. Y lleva a cabo su plan con la ayuda de Dios. Y por eso todo salió bien. Muchas veces nosotros ante situaciones fuertes queremos soluciones rápidas, queremos soluciones mágicas, queremos soluciones inexistentes. Y lo más triste es que queremos hacer las cosas solos. Y ahorita recuerdo un texto que dice, ¿no? Dios lucha a tu lado las mejores batallas. O sea, Él siempre está con nosotros. Nunca nos deja solos. En Éxodo 2, del 11 al 15, podemos ir leyendo más o menos que cuando Moisés ya era un hombre, un día salió a visitar
a sus hermanos de raza. Y entonces, cuando empieza a ver que realmente los estaban maltratando, que realmente los estaban golpeando, que los trabajos eran muy, muy duros, y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, pues no lo piensa ni tantito, ¿verdad? Y no ve a nadie y lo mata y lo entierra en la arena. Y se va a su casa y al día siguiente vuelve a salir y ve que dos hebreos están peleando. Y les dice, ¿por qué se maltratan uno al otro? O sea, ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y este le contestó, ¿y a ti quién te puso como jefe y juez de entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, pues se dio cuenta que ya se había descubierto esto y que en cuanto el faraón lo supiera, pues lo iba a mandar a matar. Entonces Moisés dijo, no, pues se fue, o sea, se fue a vivir a la región de Madián y ahí se sentó pues cerca de un pocito. Y ahí, bueno, comienza su otra historia de vida de Moisés, ¿no? Pero dentro de la meditación de este texto vamos a ver que Moisés, a pesar de crecer en el palacio y conocer las tácticas del ejército, las costumbres egipcias, todo porque había sido criado como un egipcio, él sabe que es hebreo. O sea, está consciente de cuáles son sus orígenes y no reniega de eso. Por lo tanto, se da cuenta del maltrato que sufre su pueblo. Miren, muchas veces, y lamentablemente yo me he dado cuenta de esto, renegamos de nuestros orígenes. Por ejemplo, aquel que fue pobre y llega a ser rico no quiere acordarse de ese pasado de pobreza y niega la existencia de ese pasado de pobreza, ¿no? De repente hay artistas de la televisión, ¿no? Que de repente hacen escándalos, ¿no? Que si trabajaba en tal lado, que si bailaba en tal lado antes y, uy, es un escandalazo, porque pues ahora se las da de muy fina y niegan sus orígenes. O sea, no, yo no estoy diciendo que ay, esté bien el pecado, no, pero si vienes del fango, pues reconoce que vienes del fango, ¿no? Que has trabajado y que has luchado para esforzarte, para salir adelante, para transformar tu vida. Yo creo que eso no nada más se da en la farándula, se da en todos los ámbitos de nuestra existencia, porque todos los seres humanos nos equivocamos. Es muy triste escuchar hablar a católicos mal de los judíos. Pues el judaísmo son nuestras raíces, son nuestros hermanos mayores. Cristo Jesús, nuestro Señor, era judío. O sea, las primeras comunidades eran judío-cristianas. Entonces, reconocer nuestras raíces es importante. Miren, por ejemplo, aquí en México hay muchos extranjeros, ¿no? La comunidad española es una de ellos. Cuando uno de ellos se llega a venir a vivir a México, inmediatamente los demás lo acogen, le dan techo, comida, trabajo, procuran que gaste lo menos indispensable en sus necesidades básicas para que ahorre y para que una vez que tenga ahorrado pueda invertir en algún proyecto, ya sea hotelero, restaurantero y demás, ¿no? Porque ellos pues tienen ese tipo de cadenas, se apoyan. Yo he visto hay personas que se van a Estados Unidos y todavía no tienen trabajo y ya le están diciendo, pero me tienes que dar tanto de renta. Pero aquí tienes que dar tanto todos los días o nos cooperamos con tanto para la comida. Y no sé qué y no sé cuántos. O sea, no hay, no hay ese, ¿cómo se pudiera decir? Esa acogida, ¿sí? Ese, ok, hoy por ti, mañana por mí, ese apoyo, ¿no? Y así es lo que le pasa aquí a Moisés, o sea, porque él dice, bueno, ¿por qué si son de la misma raza no se ayudan? ¿Por qué se pegan? ¿No? Entonces vemos que Moisés tiene una misión
que Dios le ha otorgado. Y como Dios le ha otorgado esa misión, fíjense, Dios ajustó todo para que el jovencito tuviera un puesto de poder. Lamentablemente en su juventud, en su inmadurez, pues se deja llevar por la emoción y actúa por el impulso. Entonces dicen por ahí que cuando nos dejamos llevar por la emoción, dejamos a la razón de lado. Entonces, cuando actuamos vilmente por emociones, pues no hay inteligencia, ¿sí? Y eso le pasa a él. O sea, no supo cómo utilizar todo eso y aparentemente echa a perder los planes de Dios. Porque buscando un bien causó un mal mayor, ¿no? O sea, mató a otro ser humano. Y por lo tanto, al mismo tiempo se da cuenta que su pueblo no confía en él, no le hacen caso, no comprende sus motivos, lo rechazan. Y entonces vamos viendo que predomina la ley de la selva. El más fuerte contra el más débil, así como en algunos cargos gubernamentales, ¿verdad? Que quienes están en el poder hacen un mal uso de este y oprimen al más débil, embaucan al más débil, o sea, y lamentablemente pudiéramos decir, sigue siendo el pan nuestro de cada día. O sea, dicen que la historia existe para no repetirla, pero tal parece que no experimentamos pues en cabeza ajena. Nosotras o nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres, también tenemos cargos importantes desde nuestra trinchera, en nuestro trabajo, eh, con las personas que están a nuestro cargo, en el hogar, o ambas, ¿verdad? Porque hay mujeres que trabajan y al mismo tiempo se hacen cargo de su hogar, de su familia. Entonces, analizar nuestra misión, porque esa es nuestra misión. ¿Qué es aquello que estoy yo proyectando en aquellos que me rodean? ¿Qué es aquello que estoy yo dando? ¿Cuál es el trato que le doy a los demás? ¿Cuáles son los frutos que vamos a recoger? Especialmente miren con los más chiquitos. El otro día en la clase de catequesis veíamos, ¿no? El niño, de hecho hay un libro que se llama así, Tu hijo, tu espejo. Y platicábamos de un video que andaba ahí muy en, no me acuerdo si en YouTube o en Facebook, donde va el abuelito, ¿no? Con el bastón y el bebé lo va imitando. Y así son varios niños. O sea, ¿qué estamos dejándole a los más pequeños? ¿Les estamos dando buen ejemplo con un trato digno, con un trato respetuoso? ¿O te callas porque yo soy tu madre y yo te digo y te pego porque te amo y no sé con cuántas cosas más de repente salimos, ¿no? Entonces, haciendo un abuso precisamente de poder. A mí me ha tocado ver muchas personas, mamás, que tan chiquitos sus niños y los tratan como trapo viejo y ya cuando están en la secundaria, en la prepa, ay, no, sí, mijito, y no sé qué, y no sé cuántos. Claro, pues ya los ven grandotes, ¿verdad? Ya los ven más altos que ellas. Dicen, ahorita me descuido y me da. O sea, y entonces le bajan, pero es eso, porque de repente abusamos del poder que se nos da, ¿no? Me ha tocado llegar a ver incluso personas que en cuanto les ofrecen una coordinación dentro de, o sea, bien buena onda y les ofrecen la coordinación, se suben al ladrillito y pierden el piso, total y completamente, ¿no? Entonces, esto lo comento no en mal plan, sino para que desde donde nosotras estamos, desde nuestros lugares de poder, decía yo, hombres y mujeres, pues analicemos cómo es que yo me voy comportando. En Éxodo 3, del 1 al 14, vemos que Moisés va cuidando, pues era pastor, cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote en Madián,
Y que un día, pues estando él ahí, pues de repente voltea y ve en medio de una zarza una llamita de fuego. Y cuando se da cuenta que la zarza estaba ardiendo con fuego, pero que al mismo tiempo no se consumía, entonces pensó, ay, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume. Y cuando se acercó, Dios lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, aquí es. Perdón, Moisés, Moisés. Y Moisés contestó, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de los capataces y sé bien todo lo que sufren. Por eso es que he bajado para salvarlos del poder de los egipcios y voy a sacarlos de ese país. Y los voy a llevar a la tierra grande y buena donde mana la leche y miel. Es el país donde viven cananeos, hititas, amorreos. He escuchado las quejas de los israelitas. He visto también que los maltratan mucho. Por lo tanto, ahí viene, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques a Egipto de mi pueblo. Y Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Todos ustedes me adorarán en este monte. Y Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo que les digo a los israelitas que el Dios de sus antepasados me ha enviado, ellos me van a preguntar cómo se llama y qué les voy a decir. Y Dios le contestó, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. En esta traducción bíblica dice yo soy el que soy. En otras traducciones viene, es YH, no, sí, YHWH, perdón. Ajá. Pero aquí el punto interesante, fíjense, o sea, cuando ya escuchó a Dios y todo, pero le dice, o sea, ¿y qué les digo? ¿El Dios de sus antepasados? O sea, ¿quién les voy a decir? O sea, Moisés sabía que era hebreo, pero no conocía a Dios. No había tenido un encuentro personal con Dios. Y sin embargo, Dios lo escoge para darle una misión. En los versículos 7 al 9 remarca muchísimo los verbos he visto. Esto muestra que Dios es un Dios vivo, que ve, es un Dios que escucha y que cuando te da una misión no es para que nos vanagloriemos. Ay, Dios me habló y me dijo. No, no, no. Dios nos da una misión para servir. Y le recuerda a Moisés la misión que él tenía. Entonces lo saca precisamente de su vida tranquila y lo pone en acción. Y esta acción nos vamos dando cuenta que es una gran aventura al servicio de su pueblo para liberarlo de la esclavitud. Al igual que Abraham, Dios le exige salir de la comodidad. Y salir de la comodidad requiere sacrificios, requiere de un cambio de dirección. Y eso no se hace solo. Dios exige
pide, requiere la colaboración de los hombres para liberarnos y liberar al oprimido. Muchas veces estamos esclavizados por capricho propio y muchas veces por nuestras propias pasiones. Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos en nuestra vida, en nuestro entorno, pues tenemos que salir precisamente de la comodidad, tenemos que actuar, tenemos que escuchar a Dios, pero principalmente tenemos que buscar el conocer a Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para mí? Y ponerme al servicio, fíjense, no es para vanagloriarnos, es para servir. Y dice la palabra del Señor, ¿no? El que quiere ser el primero, que es el servidor de todos. Pero cada quien desde su trinchera, o sea, desde su lugar. La catequista, que dé catequista, el que está en servicio litúrgico, que dé servicio litúrgico, el que da temas de reflexiones, que dé temas de reflexiones, el que coordina, pues que coordine. O sea, desde nuestra trinchera, en tu trabajo, decía el padre el otro día, ¿no? Es que de repente queremos ser católicos en la iglesia, pero ya llego al trabajo y no, ahí me quito el traje de católico, ¿no? O estoy en mi casa y ahí me lo quito. No, donde estemos. La zarza ardiente es una epifanía del Señor, es una manifestación. Dios se presenta en lo sencillo, pero llama la atención, ¿eh? Porque Él dice, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahí? Y al pedirle que se descalce, y le dice, quítate las sandalias, es pedirle que se despoje de lo negativo que viene cargando. Precisamente, a lo mejor él decía, pues mis padres me abandonaron, me dejaron ahí en un canastillo, pues me criaron estos egipcios extraños, pues soy un asesino, maté al egipcio. O sea, que se despoje de todo eso, es lo que Dios le pide. Que se perdone, que perdone a los demás, que deje de lado su soberbia, su orgullo, el odio. Y a nosotros el día de hoy nos pide lo mismo, que nos liberemos de todas esas cargas emocionales que venimos arrastrando, que nos despojemos de todo lo que nos separa de Él. Que si sabemos que en nuestra vida hay algo que no concuerda, pues que lo dejemos de lado. Que vayamos transformando nuestra vida día a día, paso a paso, pero principalmente que nos despojemos de todos esos sentimientos negativos, porque nos impiden acercarnos a Él. Nos llama y se nos presenta, pues. Él nunca se va a olvidar de los que sufren. Y créanme, nos conoce perfectamente, sabe lo que necesitamos. A mí me llama mucho la atención que de repente dicen las personas, no, es que yo a Dios le pedí y no me lo dio y entonces Dios no existe. Y yo digo, ¿le pediste cómo, cuándo, cuántas veces? ¿Orabas diario? ¿Ibas a misa de mínimo cada 8 días, o sea, los domingos? O sea, pero queremos todo rápido. O de repente le pedimos cosas que de verdad no, o sea, la salud de una persona enferma, ya la vemos que está la pobre batallando un montón, sufriendo un montón, pero por no sufrir nosotros, no, Dios, no te la lleves y que se quede y luego fallece la persona, es que Dios no existe y demás. O sea, también hay que darnos cuenta, pues, qué pedimos, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, y lo digo como en broma, ¿no? Pero imagínense que uno pidiera un Ferrari y luego no te alcanza para la gasolina y mantenerlo y demás. ¿Para qué quieres un Ferrari? O sea, y al mismo tiempo, pues darnos cuenta que exige de nuestra colaboración, pues.
O sea, de repente nos dicen, no, es que la misa de los domingos. Ay, qué flojera, qué pereza, que nos cuantos. Yo les decía precisamente ayer, ¿no? La semana, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántas horas tiene cada día? Multiplíquenlo, o sea, ¿cuántas horas tiene la semana? Dios nos pide una. Y ni siquiera es para beneficio de Él, es para beneficio de nosotros. Entonces, ni siquiera eso queremos hacer por nosotros. Muchas veces nos entra ya la preocupación, esa es la verdad, cuando tenemos el agua en el cuello. Y ahí es donde nos vamos a acordar de Dios. Cuando perdemos la salud, ya sea nosotros a un familiar, ¿verdad? Porque no vemos más allá de nuestra burbuja. Y es labor social ocuparnos de los demás, apoyando a otros, compartiendo lo que tenemos poco o mucho. ¿Cuántas situaciones de inmigrantes no hay? A lo mejor no sé ni dónde están y no los conozco y no puedo darles una torta, un vaso de agua, pero Señor, permíteles llegar con bien a su destino. Una pequeña oración. O Señor, permite que se compongan las cosas en sus países para que no tengan que salir a buscar al extranjero situaciones, ¿no? O sea, un medio de seguir adelante. Entonces, mirar más allá o ver más allá es mirar nuestro pueblo, nuestro ambiente. ¿Y qué es aquello que le vamos a dejar a otros? En los capítulos del 7 al 11, pues se leen las plagas, ¿verdad? Y el Señor le dice a Moisés que va a permitir que actúe en su lugar ante el faraón y que Aarón va a ser el que va a hablar por él. Porque Moisés pues era un poquito tartamudo, ¿verdad? Y así lo hicieron. Pero Dios al mismo tiempo les dice, pero voy a hacer que el faraón se deponga terco para poder hacer muchas cosas asombrosas en Egipto. Y el faraón no les va a hacer caso, dice, pero voy a descargar mi poder con grandes actos de justicia y voy a sacar de ahí mis ejércitos. Y hicieron todo tal y como el Señor se los había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Y comenzaron las plagas, ¿verdad? Los malos, en la reflexión, los malos siempre se van a oponer a los planes de Dios. Les decía yo, pareciera que se salen con la suya, pero al final del día, el que siempre triunfa es Dios. Y en las plagas va mostrando su poder hasta llegar a terminar con los primogénitos de los egipcios. Y así Dios se ríe de los planes de los enemigos. Y Él lleva todo hacia donde Él quiere. El mal siempre pierde, aunque pudiera aparentar que no. Podemos ver las plagas como muestra de su poder, bien como actos de conversión. Muchas veces es cuando nosotros volteamos a ver a Dios ante una tragedia, ante una situación problemática. A veces pensamos que son castigos de Dios. Yo el sábado les insistía mucho a los jóvenes, Dios no castiga, son las consecuencias de nuestros propios actos. Pero como siempre nos estamos justificando, como siempre tiene que haber un culpable, pues Dios, ¿no? Más fácil. Entonces, no podemos seguir cerrando los ojos ante esas cosas, ¿no? O sea, Dios da muestra de su presencia. Y precisamente por eso yo siempre les digo, es mejor escuchar el llamado por las buenas y hacer caso y atender y estar dispuestos a confiar en Dios. Miren, esto no quiere decir que Dios nos obligue a estar con Él. No, Dios es un caballero. Toca la puerta y si no lo dejas entrar, no entra. A lo que yo quiero llegar
es que de repente pues nos hacen un llamado, un taller, un curso, a misas. No, yo no tengo tiempo, ¿no? Pero de repente ya te enfermas y no es castigo de Dios o como sea, o hay muchas personas que ya en su enfermedad se acercan a Dios. Señor, te pido por mi salud, ayúdame y demás. O sea, ya como si Dios les hubiera dado un tirón de pelos, pues, ¿no? Y se acercan y a veces y sanan y ya continúan su vida con Dios. Y entonces yo digo, como diría el Juanga, pero qué necesidad y para qué tanto problema, cuando podemos todos los días darle gracias a Dios por la salud que tenemos y pedirle que nos la mantenga. Y ojo, esto no quiere decir que nosotros no nos enfermemos. Sí nos enfermamos. Y no quiere decir que de repente Dios nos diga, oye, como que ya te me detienes y ahí te venga la gripa o algo. Claro que sí. Y ojalá, por ejemplo, yo de repente digo, ay, ojalá a mí me hubiera llamado de la buena manera, ¿verdad? No, a mí fue a las malas. Por eso lo digo. El chiste es atender el llamado, estar dispuestos a confiar en Dios. Éxodo 12, del 1 al 15. Dios habla con Moisés y les dice que este mes va a ser para ustedes el principal, el primer mes del año de la comunidad israelita. El día 10 de ese mes, cada uno de ustedes va a tomar un cordero, un cabrito por familia o por cada casa. Y si la familia es muy chiquita, pues se puede juntar con su vecino, ¿verdad? Y repartirse según el número de personas la cantidad. El animal debe ser de 1 año, macho sin defecto, cordero o cabrito. Y lo van a guardar hasta el 14. Y así lo hicieron. Y entonces les dice que van a agarrar la sangre y van a marcar las puertas de su casa. Por todo el marco, así. Y esa noche van a comer la carne asada con fuego, al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Y les va dando así todas las indicaciones porque les dice que esa noche va a pasar por todo Egipto y va a herir de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia. Y que la sangre va a servir para que ese ángel exterminador no entre en sus casas. Ajá. Y lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos y comerán pan sin levadura durante 7 días. Y desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas y cualquiera que coma pan con levadura será eliminado del pueblo, ¿no? Esta indicaciones se las da cuando ya van a salir del pueblo, o sea, está preparando el camino. Es la cena de la Pascua judía. En latín es el Pascha, en hebreo es Pesaj, y en la lengua española quiere decir paso o salto. Por tanto, la cena de la Pascua indica el momento en que el pueblo hebreo es liberado de la esclavitud del pueblo egipcio y el Señor les ordena que la van a celebrar cada año hasta el final de los tiempos. Es la cena de la liberación judía. Por ello es que nuestro Señor Jesucristo, como era judío, después de la entrada triunfal a Jerusalén, celebra la cena de la Pascua con sus apóstoles. Nada más que esa última Pascua, o sea, claro, Jesús desde que era chiquitillo celebraba la Pascua, ¿verdad? Pero esa última Pascua viene siendo conocida hoy en día como la última cena. Por eso le da este nuevo significado. Instituye en ella la Eucaristía y el sacerdocio. Y estos pues son los sacramentos fundamentales para la continuación de la misión de Cristo, ya que sin sacerdotes pues no puede haber Eucaristía. Esta cena
ahora es conocida, les decía yo, como la Última Cena, y la Iglesia la celebra y la conmemora el Jueves Santo dentro del Triduo Pascual, donde al llegar el domingo de resurrección se celebra la Pascua, que es morir al pecado y resucitar en Cristo. Es gozar de una nueva vida llena de obras nuevas, buenas. Por ello, el católico de fe, aquel que se puede llamar católico, que tiene convicción, que sabe y que reconoce la importancia de todo esto, vive la Cuaresma. Vive el Triduo Pascual con esta esperanza de resucitar en Cristo. Vive plenamente. Vive los 50 días de la Pascua precisamente en alegría y se renueva en Pentecostés con la llegada del Espíritu que lo vivifica. Cada acontecimiento tiene sus raíces y es importante conocerlas y vivirlas para, desde la experiencia personal, nosotros dar una respuesta. En alguna ocasión el señor obispo de Toluca nos decía, no se puede llamar católico quien no vive la Semana Santa santamente, cristianamente. No me despido, continúo en un segundo segmento de este tema, bastante largo, bastante productivo y que de verdad es increíble.